Tenemos nuevamente el gusto de tener en nuestro programa de Olivos y Piedras al Sheikh Alawita Mohsen Ali. Un gusto tenerte con nosotros. Estamos Daniel y yo para charlar contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Salam aleikum, que la paz de Dios esté con ustedes. Sí, soy de familia islámica alawita, soy un sheikh musulmán, obviamente, que adhiere a lo que hoy es el chiismo, ¿sí? La escuela del imam Jafar, o sea, es decir, soy un sheikh musulmán. Bien, muy bien. En este programa hemos tenido el gusto de hablar varias veces con Abdul Karim Paz, que supongo no será mucho. Y bueno, y nos interesa, como somos un programa que no solo habla de política y de historia palestina, sino también de la cultura en general, obviamente que la religión es un lugar fundamental para el pueblo y mucha de la dirigencia de la gran nación árabe, sobre y de Palestina, por supuesto. Bueno, estamos agradecidos nuevamente de estar y bueno, sigue siendo un tema latente el tema de Siria. Más allá de las cosas que uno ve, está la que uno supone o puede predecir acerca de las consecuencias, no solo las inmediatas, sino las mediatas y las futuras de esa gran nación que es Siria, ¿no? Que a mi juicio podría correr el riesgo de que la sometieran a un ataque tan terrible como sucedió con Libia. Sí, para entender lo que pasa hoy en Siria, basta con explicar dos o tres cositas nada más. ¿Por qué buscaron el derrocamiento de Bashar el-Assad? Por ejemplo, ayer el líder de esta coalición terrorista que ha logrado hacerse del poder en la República Árabe Siria, que era el verdadero corazón del mundo árabe, el único ejército que nunca se había entregado a las aspiraciones de Israel, era una parte importantísima del eje de la resistencia contra el avance israelí que formaban Siria, Irán, el Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y una parte del Hezbollah en el Irak. Basta con señalar dos o tres cosas. A partir del domingo 8 de diciembre, Israel ha vuelto a incursionar en la República Árabe Siria sin encontrar ningún tipo de resistencia, ni la más mínima, a su avance. Ha tomado y conquistado territorios de la República Árabe Siria sin que encuentre resistencia, repito. Y el líder de esta coalición terrorista que ha tomado el poder en la República Árabe Siria no solamente no ha hecho nada para impedir esto, sino que ha desarmado a los grupos de resistencia palestinos que estaban en Siria, les ha exigido que depongan todas las armas, les dijo que Siria ya no les iba a permitir más entrenar a sus fuerzas de resistencia contra la ocupación en Palestina, y ha prácticamente fragmentado y atomizado a todos los grupos armados en la República Árabe Siria, como para que Israel no tenga ningún tipo de impedimento en seguir conquistando. Yolani, que hoy se nos presenta como un hombre semiafeitado, con la barba prolija y sin atuendo árabe, vestido a la usanza occidental, recordemos que hasta hoy todavía no lo han sacado. Norteamérica ofrecía una recompensa de $10 millones por su cabeza, por considerarlo terrorista, y era el hombre que ha formado parte de las huestes del ISIS y del Daesh. Recordemos que el ISIS, según declaraciones de la propia Hillary Clinton, es un invento de los Estados Unidos para favorecer a Israel. Y bueno, esta gente que jamás disparó un tiro o hizo algo por los palestinos, hoy no solamente se ha hecho del poder en Siria y la ha fragmentado, sino que está desarmando los grupos de la resistencia y ha permitido que países como Turquía
entren también en territorio sirio, continúen con el saqueo de las industrias sirias, que Norteamérica continúe con el saqueo de los recursos petroleros de la República Árabe Siria, y bueno, y ha provocado un dato no menor, 1.200.000 desplazados en 10 días. 1.200.000 desplazados. Un grupo que, como dijimos, entró en Siria llamando supuestamente a la unidad del país y que ya ha destruido santuarios, ha destruido monumentos y ha advertido a la gente que nadie interfiera con sus planes porque van a ser ejecutados sumariamente. Otra cosa que no podemos soslayar es el hecho que muchos ignorábamos, me incluyo, de algunas atrocidades que ocurrían bajo el gobierno anterior de Bashar el-Assad. Me refiero a lo que estamos descubriendo con el horror en las cárceles de Sednaya, por ejemplo, donde hay gente que fue liberada y que volvió a su casa y los parientes los daban por muertos y que estuvieron 15, 20 años presos sin que nadie tuviera noticia de ellos. Esto obviamente está mal, pero Siria, a cambio de tener un régimen o estar bajo el gobierno de alguien que podemos llamar un gobierno totalitario, por el gobierno de grupos terroristas que ya, repito, y así han dado muestras noticias que nos llegan a través del Jazeera, por ejemplo, que yo estoy mirando ahora, ya han comenzado a disputarse y a dar órdenes contrarias. Es muy, muy preocupante, esto no le hace bien ni al pueblo palestino ni a Gaza. Basta ver el festejo en Israel para darse cuenta quién pensó todo esto. De hecho, países europeos como Alemania, por ejemplo, desconocen la anexión de las alturas del Golán por parte de Israel de ese territorio y llaman a Israel a respetar las leyes internacionales y a que devuelva el territorio que ocupó desde el año 73 hasta nuestros días. Acá lo que se buscó, obviamente, no es el beneficio del pueblo de la República Árabe Siria, no es el beneficio del panarabismo, no es el beneficio en especial del pueblo y de los palestinos y de la resistencia palestina, sino que lo que se ha buscado hasta hoy es debilitar significativamente la resistencia o el eje de la resistencia, con la República Islámica del Irán a la cabeza y sus aliados del Hezbollah en el Líbano, por ejemplo, los hutíes en el Yemen y el Hezbollah de el Irak. De todos modos, hay que reconocer que también hay buenas noticias. Un general, un leal general al pueblo sirio, me estoy refiriendo al conocido con el apodo del Tigre, An-Nimr, ha pasado a la clandestinidad con muchos pelotones del ejército de la República Árabe Siria y promete seguir resistiendo. El eje de la resistencia va a reagruparse nuevamente, según nosotros podemos observar, y la batalla, lejos de estar perdida, lo único que hace es clarificar ante el mundo una vez más quién es quién y qué rol juegan. Este gobierno de terroristas que ha tomado el poder hoy en Siria rápidamente fue reconocido por las monarquías del Golfo, las que ayudaron a que ellos pudieran tomar el poder, y que tienen también el triste historial de que, así como Tahrir al-Sham, que es el grupo principal que ha tomado el poder hoy en Siria, jamás han disparado un proyectil contra el ocupante sionista, pero sí se encargan de debilitar a la resistencia del mundo islámico y del mundo árabe. Te quería preguntar acerca de tanto Irán como la Federación Rusa colaboraban, apoyaban, ayudaban a sostener al gobierno de Bashar al-Assad. A mí por lo menos me extrañó que hubieran entrado tan fácilmente y que no hubiera mucha reacción de esos dos países. ¿A qué te parece que se debió?
Esto fue un desacierto de Bashar el-Assad, que muchos dicen, hoy hizo declaraciones Bashar el-Assad en su cuenta de Telegram, anunciando que él no se había ido de Siria para no caer preso, sino que salió para evitar un baño de sangre en su país. Había sido advertido por los servicios de inteligencia de la República Islámica del Irán, así lo ha manifestado el líder de la República Islámica del Irán, el Ayatollah Khamenei. Había sido advertido por Putin y por Rusia, y sin embargo Bashar el-Assad confió en el criterio de muchos generales y jerarcas que luego lo traicionaron, y ni bien comenzó el avance de los terroristas, entregaron el poder sin resistir y sin pelear. Ante esto, porque recordemos una cosa, es decir, evitó un baño de sangre y buscó refugio en Siria, por ejemplo, en Rusia, por ejemplo. Y otra cosa es conocer que desde el año 2011, cuando la humanidad presenciaba lo que se había dado en llamar la primavera árabe, Siria viene sufriendo intentos de invasión día tras día. Siria tenía servicio de electricidad 3 o 4 horas por día, no había agua, no había combustible, no había pan, y todo el ejército, no sendos sectores, todo el ejército, debido al terrible bloqueo que sufre Siria, o sufría Siria, desde el año 2011, que no podía contar con recursos, no podía hacerse cargo de la venta del petróleo, no podía vender el trigo porque Estados Unidos se lo quemaba con los helicópteros Apache que tenía cargados para incendiar campos. Entonces hubo una gran crisis económica, y el ejército, que no cobraba, no tenían dinero, y eso fue minando la voluntad del ejército, ¿sí? Y recordemos que la crueldad de estos que están ocupando hoy el poder en Siria provocó que muchos también tuvieran miedo de que si tomaban el poder, la represalia contra ellos y sus familias iba a ser terrible. De todos modos, la decisión final dependía de Bashar el-Assad. Y repito, la República Islámica, un dato más, yo fehacientemente sé, porque me lo han contado funcionarios y diplomáticos de la República Árabe Islámica, que Bashar el-Assad no solamente había sido advertido de que esto estaba por ocurrir, sino que se le había ofrecido ayuda militar para evitar que esto sucediera. Sin embargo, Bashar no aceptó, y obviamente la República Islámica del Irán no intervino, porque el ejército sirio en las primeras horas decidió no intervenir, y lo propio ocurrió con Rusia, que es un gran damnificado con todo esto que ha ocurrido. Recordemos que la única base militar marina que tiene Rusia fuera de su territorio está en las costas de la República Árabe Siria, en Esmeimín, por ejemplo, donde han replegado todas sus tropas y las han concentrado allí. También tenemos que ser sensatos y ver que han pasado solamente 9 días, ¿sí?, de la toma de poder de esta gente en la República Árabe Siria, y que no tenemos todos los elementos para realizar un juicio acorde a la verdad y hacer un análisis. Lo que estamos diciendo es lo que nos muestran estos primeros hechos que han ocurrido en una semana. En una semana de tener el ejército prácticamente mejor formado de los países árabes, y un ejército que tenía fuerte raigambre popular, porque no llegaban al generalato los hijos de los generales. Era un ejército formado por los hijos del verdulero, los hijos del carnicero, los hijos de los doctores, en fin, un ejército realmente popular que vio su paciencia y su capacidad de sobrevivir minada. Hay pocos ejemplos de que pueden resistir esto. Uno de los ejemplos es Cuba, por ejemplo, que ha podido mantenerse incólume a pesar del bloqueo salvaje al que es sometido, y Siria no lo pudo resistir y cayó. Una de las cosas que ha destruido Israel, una vez más, estoy hablando
podemos decir mucho, pero para entender quién está beneficiándose con esto y quién propicia ese beneficio, vamos a ver quién es el enemigo y quién no. Israel en solamente 8 días pudo destruir prácticamente en su totalidad la capacidad ofensiva del ejército de la República Árabe Siria. Israel ha conquistado territorio y Siria ya no es más dueña de sus recursos naturales y las minorías están comenzando a ser perseguidas. Tenemos videos que nos llegan por parte de amigos y de parientes que dan fe de esto que estamos afirmando. Bien, será cuestión de ver con el transcurso de los días, con elementos nuevos que aparezcan, para ver para dónde se encamina eso, si la rebelión esa o del general que mencionaste aglutina, si los distintos sectores patrióticos de Siria se aunan y se retempla el coraje histórico que tuvieron, porque el ejército sirio era un ejército valiente. En estos días, a ver, y después nos seguiremos comunicando. Esto probablemente va a ser para largo, no se va a resolver en unas semanas. Por supuesto, y esto no es probablemente va a ser para largo, es la historia del Oriente Medio, es la historia que se viene dando a partir de la creación del sionismo y a partir de la creación del movimiento sionista en el mundo, la concreción de poner un Estado artificial a partir de 1948, como es Israel. Es una lucha que se viene dando, una batalla importante que ha perdido la República Árabe Siria, pero no es toda la guerra y, como digo, la resistencia continúa. Y bueno, al principio de la charla hablábamos de que yo soy sheikh, un dignatario islámico, y nosotros en nuestras escrituras tenemos lo que llamamos hadices, tenemos vaticinios, profecías que hablan de estos acontecimientos, de que se van a dar en el territorio en el que se están dando, con las señales que tiene todo este conflicto, y que vaticinan dos cosas. Primero, un gran avance de las fuerzas terroristas sobre esos territorios, pero la resistencia que se va a organizar, y con la pronta venida del Imam Mahdi, con la parucía de Jesús que va a aparecer hacia el último tiempo acompañado de este Mesías, van a poder restaurar, junto a aquellos que luchan por la verdad y la justicia, la luz y la justicia, especialmente en todo el mundo y especialmente en Palestina, la tierra de otro palestino grande que todos conocemos y muchos ignoraban que es palestino, que es Jesús de Nazaret. Bien, ya que entremos en el tema de la religión, y eso me interesaría en un par de minutitos, que ya terminamos el programa, que nos contaran las actividades cotidianas, presentes e inmediatamente futuras de la mezquita en donde estás, y bueno, y la ubicación y demás, para que los oyentes conozcan y eventualmente que estén interesados participar. Bueno, yo particularmente estoy en Ciudadela, a 2 cuadras del barrio Ejército Los Andes, conocido como Fuerte Apache, desde el año 95 que estamos acá, 1995. Pertenezco a una comunidad de origen árabe islámica, alauita, que tiene una gran institución a apenas 9 cuadras de acá. Soy hijo de esa comunidad, hijo de esa institución, y en 1995 hemos fundado la Casa para la Difusión del Islam, que tiene múltiples tareas. Una de ellas es la que estamos realizando ahora, y tiene 2 o 3 que son principalísimas. Una es la de enseñar el Islam a las personas que se acercan a nuestra institución. Damos clases, tenemos clases públicas y abiertas una vez por semana, y luego clases con las personas que realmente tienen interés y quieren venir todos los días a aprender, estamos a su disposición. Tenemos un largo historial frondoso de diálogo interreligioso. Hemos podido visitar el Vaticano, hemos dado conferencias y protagonizado a través de instituciones como Religiones Unidas Internacional grandes encuentros interreligiosos a lo largo del continente americano, del continente europeo e incluso en Asia. Y también tenemos mucho trabajo social.
el cual dividimos en dos grandes ramas. Una es la asistencia a personas que están en situación de calle, a personas que están total y absolutamente desposeídas, a las cuales tratamos de acercarle alimentos, ropa, pero buscamos particularizarlo, esa acción, con el acompañamiento de una caricia, de una palabra de amor, no solamente dar el plato de comida, escuchar al que está sufriendo, hablar con él, hacerle sentir que no está solo y que desgraciadamente uno no tiene la capacidad para solucionar el problema de todos totalmente, pero tratamos de ayudar mucho. Eso en cuanto a la asistencia social. Y la otra es nuestra participación activa en movimientos de resistencia popular, que denunciamos las injusticias, no solamente del gobierno de Milei, por ejemplo, que a un año de haberse concretado acá todavía no tenemos una sola noticia que haya favorecido al pueblo, sino que formamos parte de el grupo de personas que denuncia el imperialismo internacional y la ocupación por parte de este imperio de países que tienen recursos, como decía Evo Morales, ¿no? ¿Por qué no hay golpe de Estado en Norteamérica? Porque no hay embajada norteamericana en ese territorio. Sí. Bueno, nosotros denunciamos y a eso nos ocupamos. Bueno, te agradezco muchísimo la presencia. Este es el anteúltimo programa en vivo de la tercera temporada y después vamos a pasar grabaciones y en la segunda quincena de febrero estamos de vuelta en vivo y bueno, ahí te volveremos a invitar porque a la audiencia a nosotros nos interesa dialogar contigo. Muchas gracias, Sheikh Ali. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, Santiago y hermanos, y a seguir en la lucha. Bueno, hemos terminado el programa de hoy de Olivos y Piedras y el último programa será el viernes 20 de diciembre. En vivo. Después seguimos todas las semanas, no levantamos, pero seguimos con grabaciones hasta la segunda quincena de febrero. Hasta el viernes.